Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver las medidas de control. Laura Campos Duret, quien les habla. Cuando empezamos a ver ya la medida o las secuencias básicas en temas de prevención de riesgo, donde tenemos peligro, riesgo, medida de control y consecuencia, tenemos que tener bien claro de que en sí la medida de control va a ser el punto de inflexión. Ya que dependiendo cómo ésta esté trabajando y se haya implementado, va a haber una consecuencia. ¿Ya? Ahora, esto parte con el peligro, que es foco, situación, acto, condición, los cuales se identifican. Luego, con mis riesgos, los cuales se tienen que reconocer y evaluar, ¿ya? Para luego decidir y definir nosotros como organización qué medidas de control vamos a aplicar, ¿ya? Y estas se van a aplicar tanto en el trabajador como en el ambiente de trabajo para así poder disminuir sus consecuencias. Cuando uno habla de disminuir consecuencias, en realidad uno habla de evitar que suceda algo o minimizar la ocurrencia, ¿ya? O en el fondo que la probabilidad sea lo más cercana a cero y que la consecuencia sea lo más mínima posible, ¿ya? Por eso es que las medidas de control van a trabajar en dos componentes del riesgo, en lo que es la probabilidad y en lo que es la consecuencia. Acá tenemos una fuente, o más que una fuente, es una figura en realidad que tiende a mostrar como, o esquematizar el riesgo, ya en sí, tanto en el ambiente laboral como en el medio ambiente, pero desde una fuente hacia un trabajador o persona. En la práctica, mi peligro va a ser la fuente, la cual puede tener una vía o una ruta de exposición hacia la persona o trabajador. Ahora, la medida de control puede trabajar acá en esta lámina en distintas perspectivas. Una perspectiva primaria puede ser la fuente, ¿ya? En este caso es eliminar la fuente o sustituirla. Luego podemos ver si esto ya no es factible, trabajar en la vía ruta de exposición. O sea, o aislamos la fuente o vamos colocando una barrera. O sea, quizás va a ser colocar una barrera acá o una barrera en la vía o ruta de exposición. Y una tercera opción es el elemento de protección personal con el famoso EPP, que ya en este caso más específico es trabajar directamente en la persona o el trabajador. Legalmente hablando, nosotros siempre tenemos que prevalecer o en el fondo ponernos a pensar y ver la forma real de aplicar una medida de control directamente en la fuente. Eso es como lo primogenio. Si yo no lo puedo hacer, mientras decido si puedo trabajar esto, debo sí o sí tener una medida de protección en la persona. Ahora, independiente de que la ley me obligue o me diga, oye, tú tienes que empezar a trabajar directamente en la fuente, yo puedo también hacer trabajo en paralelo. O sea, puedo trabajar directamente en la fuente, pero también puedo colocar o hacer un trabajo más extenso en los distintos ámbitos. O sea, ir trabajando en la ruta de exposición, en el ambiente y en la persona. Y esto entendiéndolo así, para poder dar un cumplimiento a lo que establece el Código del Trabajo en su artículo 184, que el empleador debe tomar todas las medidas de control para la gestión o el control efectivo de los riesgos. Ahora, las medidas de control hay que entenderlas como que van a estar siempre en función del riesgo y son para su efectivo control, las cuales pueden ser de tipo duras, que puede ser barreras o protecciones, o de tipo blandas, que son todo lo que es procedimientos instructivos, inspecciones, entre otros. La diferencia primordial entre las barreras duras y blandas es que son tangibles. O sea, una barrera dura, por ejemplo, puede ser una protección de una correa, una reja, ¿ya? Un pasamanos. En cambio, algo más simple como como un procedimiento, eso es algo más intangible. Una inspección es un intangible en sí. Tú no lo puedes ver, no lo puedes tocar, exceptuando cuando se está realizando, ¿ya? Pero esa se le hace referencia a una medida blanda. Ahora, el elemento de protección personal, si lo llevamos desde este punto de vista, se considera una medida de control blanda, siempre, ¿ya? Porque en la práctica, un filtro, por ejemplo, para un respirador, va a durar, dependiendo de varios factores en realidad, de cuánto respira la persona, cuál es su tamaño, por ejemplo, de qué tan contaminado está el ambiente de trabajo. Un lente, un lente de seguridad, por ejemplo, un guante, un casco,
se empezaron a considerar medidas blandas. Ahora, otra definición u otra forma de entender las medidas de control que uno puede decir que son las medidas adoptadas a través de la toma de decisiones para tratar y reducir los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? O sea, es una decisión el que él o las medidas de control que nosotros vamos a implementar. Eso tenemos que tenerlo de esa perspectiva. O sea, nosotros como organización decidimos cómo vamos a hacer el control de los riesgos. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Pero en la práctica, esto van a ser siempre producto de una evaluación de riesgos. O sea, yo evalúo mis riesgos para en el fondo decidir cuáles son los más críticos o los que tienen una consecuencia mayor, que desde el punto de vista de la ley chilena son los que pueden originar un accidente fatal o un accidente grave. La evaluación de riesgos siempre va a ser algo importante, porque en la práctica los recursos son finitos y las necesidades son muchas y los riesgos son muchos. Esto apunta a que yo debo hacer un control de los riesgos, sí, pero privilegiar y controlar de mejor o mayor manera los riesgos que pueden ocasionar un accidente fatal o un accidente grave. Ahora, la importancia de la medida de control radica en que permiten gestionar los riesgos de todas las perspectivas, o desde todas las perspectivas. Y acá tenemos que tener algo bien claro. La idea de cuando uno habla de gestión del riesgo es aplicar una serie de actividades para que yo, un riesgo, evitar que éste ocasione un accidente. Y muchas veces el común de los mortales, o uno incluso, piensa que solamente utilizando un guante o un lente no te va a pasar nada. Y en la práctica no es tan así. O sea, por ejemplo, llevándolo al caso más cotidiano de lo que es el COVID, muchas veces las personas piensan de que solamente teniendo la mascarilla o un protector, ¿ya? Basta y sobra. Pero también van a haber conductas que van a ayudar a que nosotros podamos evitar esto. O sea, desde lo que es el lavado de manos constantemente, evitar salir solamente lo justo y necesario para así eliminar o minimizar la probabilidad de contraer algo. El evitar juntarse con gente en espacios cerrados, el mantener distancia social, el, el lavarse las manos, y si no tiene uno agua y jabón disponible, utilizar un alcohol gel, ¿ya? Darnos cuenta que nuestra mascarilla, ya sea del desechable o de la que nosotros queramos tener, es de uso personal. O sea, mi mascarilla es mi mascarilla, ¿ya? Para que también lo tengamos bien claro. Estos no son elementos que debiesen compartirse no se deben compartir en realidad. Es como, por ejemplo, un cepillo para dientes. El cepillo para dientes personal, la mascarilla es lo mismo. Ahora, nosotros acá tenemos un esquema que muestra realmente cómo es la situación actual, ¿ya? Y la situación deseada desde el punto de vista de la medida de control. Y si ustedes se van dando cuenta, lo que es entrega y uso de PPE es lo que más se da, ¿ya? Y esto se da desde una perspectiva porque es lo más económico, lo más fácil y sencillo. Y el empleador lo tiene a mano, lo puede comprar y lo puede tener en cantidades almacenadas. Pero no se da cuenta de que esto es como un parche curita, es como tomar una pastilla para el dolor de cabeza y no ir a un médico en realidad. Son soluciones temporales. La situación deseada es que en la práctica yo tenga un uso mínimo de elementos de protección personal y tenga o elimine más mis riesgos. Ahora, eliminar riesgos muchas veces es poco probable, ¿ya? Si yo elimino un peligro, es lo que yo tengo que hacer para eliminar un riesgo. Peligro sea cero para no haya nada con que interactuar. Y así yo diga que mi riesgo es cero. Tiene esa lógica de ser. Nosotros vamos a tener que tener un pensamiento bien puntual. Muchas veces poder eliminar un peligro va a ser muy complejo. Sí podemos minimizar alguna característica de él en la fuente e ir colocando distintas medidas, tanto en la vía, en la persona o en el ambiente de trabajo. Cosa de, si no vamos a eliminar el riesgo, sin embargo, poder controlarlo de mejor forma. De ahí que uno habla o versa esto, que es la gestión del riesgo. Lamentablemente, muchas veces esto va a ser así, ¿ya? Es como el uso y abuso del elemento de protección personal, y eso es algo no tan bueno para nosotros, ¿ya? Que muchas veces cuesta poder evaluar realmente si un elemento de protección personal funciona como nosotros queramos que funcione.
Otra perspectiva de poder ver las medidas de control cuando tenemos la fuente, el medio y el receptor, en este caso va a ser el trabajador, es que a medida de que nosotros vamos trabajando con eliminación o sustituir, control de ingeniería, estos elementos de acá, cuando se trabaja directamente en la fuente o donde se está generando mi peligro, como el caso que tenemos acá, van a ser mucho más eficientes, mucho más efectivos en realidad. Eficiente viene al uso de recursos. Y en seguridad lo que nos importa es que algo sea efectivo, que cumpla su objetivo. Y en este caso, siempre la efectividad va a ir en aumento. ¿El elemento de protección personal es menos efectivo? Sí, es menos efectivo. Si tenemos, por ejemplo, un ambiente rico en polvo con sílice libre cristalizada, la cual puede ocasionar la famosa silicosis, tenemos que darnos cuenta de que en la práctica es mucho más eficiente tener un sistema de extracción de aire que elimine o baje una porción importante de la gente del ambiente de trabajo. Porque así, en la práctica, no va a ser necesario que el trabajador utilice su elemento de protección personal, o si tengo que utilizarlo, también de este funcione de mejor forma. O sea, si tengo una porción de oxígeno y no tengo una cantidad importante de agentes sílice en el ambiente de trabajo, mi elemento de protección personal va a funcionar de mejor manera. Pero esto hay que entenderlo así. Esta imagen, al igual que las otras, tienden muchas veces a hablar por sí solas, ¿ya? Pero lamentablemente nosotros tenemos que tener o generar los distintos elementos para poder hacer que esto funcione. Ahora, en el caso chileno, nosotros tenemos que darnos cuenta de que vamos a tener tres medidas de control, ¿ya? Medidas de ingeniería, medidas administrativas y elementos de protección personal. Las medidas de ingeniería van trabajando en la fuente, las medidas administrativas en el medio de los trabajos y los elementos de protección personal en el trabajador. Ahora, uno puede pensar y decir, pero profe, si yo veo esto y hago una pirámide invertida, o esto digo una pirámide, yo me doy cuenta que en esta base faltan dos elementos, lo que es eliminar y sustitución. Ya. Las medidas de ingeniería, desde esta perspectiva, muchas veces en el caso chileno tienden a incluir estas dos de acá, eliminar y sustituir. Sin embargo, eliminar un peligro, como yo les explicaba anteriormente, me hace que mi riesgo sea cero. Y esto no nos hace que sea en la práctica viable. Cuando uno habla de prevención de riesgo en sí, uno lo habla desde la perspectiva que entiende de que eliminar peligros es una tarea difícil y compleja, y en muchos aspectos poco viable. Por eso que uno habla de prevención de riesgos, porque uno entiende que el riesgo va a estar de una forma u otra. Y por lo tanto uno lo dice o lo versa entendiendo de que uno tiene que convivir con el riesgo. Por eso uno va a aplicar distintas medidas. El eliminar es prácticamente imposible. O sea, toda empresa que dice nosotros trabajamos bajo riesgo cero o riesgo controlado, desde la perspectiva que yo estoy planteando, es que no hacen nada, que no están interactuando con nada. Pero hay un peligro y hay algo con que interactuar. Una forma en que nosotros podemos ocasionar una lesión. Las medidas de ingeniería son las que se emplean para poder trabajar el riesgo directo en la fuente y así evitar que un trabajador se exponga de manera directa, como lo son así los sistemas de captación de polvos y gases, directamente en la fuente, sistemas para amortiguar vibraciones, protecciones en correas, entre otros. Nosotros trabajamos en minería bajo un cuerpo legal, el famoso Reglamento de Seguridad Minera, o el Decreto 132, que ese es el nombre como decreto de ese 132. Ahora, muchas veces nos van a tocar algunas personas que trabajan en minería ya muchos años, que al Reglamento de Seguridad Minera le dicen el X72. Ya, o sea, uno no se asombre si les llegase a suceder ese tema, de que lo nombren con el nombre. Lo que es importante, por ejemplo, con la medida de ingeniería, que en el caso que nosotros tengamos correas transportadoras, el mismo reglamento nos establece medidas de ingeniería, en este caso. Una, por ejemplo, son las famosas rejitas a los costados de la correa. Y estas tienen que tener una altura mínima de 15 centímetros. Y el otro elemento son los famosos pulcos, o los pulcores, también como dicen los viejitos en faena. El pulcor tiene una gracia de ser una correa, o una especie como de cadena colgante. Es como un tendedero de ropa que no está tenso, tiene una guatita. Uno lo pesca, lo tira hacia abajo, y lo que hace eso es una parada de planta, pero una parada de emergencia. Que en ese caso, si vemos nosotros que hay un colega, un trabajador nuestro,
un compañero que queda atrapado con una correa, uno aprieta esto para que ésta se detenga. Y así empezar todo el procedimiento de rescate del trabajador. Las medidas administrativas son las medidas o son las tendientes a aplicar medidas para poder administrar los riesgos, como por ejemplo limitar el tiempo de exposición, sistema de turno, programa de capacitación, programas para la realización de exámenes médicos o de carácter documental, como por ejemplo procedimientos instructivos, análisis de seguridad, listado de verificación, entre otros. Las medidas administrativas tienden a generar distintos elementos o herramientas para poder hacer una administración del riesgo. O sea, la idea, por ejemplo, de limitar el tiempo de exposición o tener sistemas de turno es que la persona esté expuesta a un agente de riesgo el tiempo mínimo posible, ¿ya? O el tiempo que éste sea necesario. No generar sobreexposición, por ejemplo. Ahora, como el nombre lo dice, también tiende a hacer distintos elementos para poder administrar los riesgos o también para poder administrar otras medidas de control. La capacitación no es administrar riesgos, sino que tiene un objetivo, una función también de que el trabajador conozca lo que está expuesto, conozca la realidad de sus riesgos. Las inspecciones y observaciones y los procedimientos, y eso ya aplica más, o lo vamos a ver más en fondo de la unidad 2, tienen el objetivo de poder también verificar el cumplimiento y la implementación de ciertas medidas de control. Y ya en la unidad 2 lo vamos a poder ver en mayor intensidad o de mejor forma. Los elementos de protección personal son los elementos que se colocan en el trabajador, con el objetivo de poder minimizar las consecuencias o evitar el ingreso de un agente al cuerpo del trabajador. Se considera la última barrera a implementar, ya que se debe privilegiar el trabajo en la fuente de riesgo, mediante una medida de ingeniería. Su uso se acepta mientras se evalúe qué medida de ingeniería implementar, o cuando existe un riesgo de forma residual, que no puede controlarse de manera directa, sino mediante esta vía. Cuando uno habla de riesgo residual, nosotros sabemos que el riesgo es evidente, el puro o el adquirido. Y me preguntan, pero profe, ¿por qué usted no nos explicó que es un riesgo residual? Ya. El riesgo residual lo explico siempre una vez que yo hablo un poco de lo que es medidas de control y hablo un poco del concepto de evaluación de riesgo. Muchas veces uno evalúa un riesgo, ya sabes que este riesgo va a ser crítico, por lo tanto vamos a implementar esta medida de control. Y el aplicar una medida de control no te garantiza de que el riesgo va a estar controlado un 100%. Siempre va a haber una porción de riesgo que no se puede controlar o no se va a controlar. Y este riesgo que no se alcanza, no se puede controlar, es el famoso riesgo residual, ¿ya? Y es el riesgo que queda una vez de poder implementado un control. Por eso que el elemento de protección personal del EPP para mí no es tan... ¿Se tiene que utilizar? Sí, se tiene que utilizar. Pero bajo el concepto de riesgo residual es como decir, ya, trabajé riesgo de esta forma, vamos a ocupar un elemento de protección personal para poder controlar este riesgo residual. Y ojo, no es que tú utilices el EPP o elemento de protección personal y este riesgo residual va a ser cero. No, no es así. Para que también lo tengamos bien en cuenta. Ahora, observaciones. Siempre se deben privilegiar las medidas de ingeniería. Mientras se verifica qué medida implementar, se puede utilizar un elemento de protección personal. O sea, pensando que nosotros estamos trabajando bajo el código del trabajo, mientras yo veo qué medida de ingeniería aplicar, ya sea un sistema de captación de polvo o un confinamiento de una pieza, yo al trabajador no lo puedo dejar sin protección. Por lo tanto, bajo este punto de vista, al trabajador que vamos a hacer con él, le vamos a colocar un EPP, ¿ya? Mientras decidimos qué medida implementar. Ahora, sin embargo, si la medida de ingeniería no es suficiente, se puede trabajar con las tres medidas en conjunto. O sea, yo puedo implementar una medida de control de tipo ingeniería, pero si yo en la práctica me voy dando cuenta que esta medida es incompleta, puedo trabajar con una medida de ingeniería, una medida de administración y un elemento de protección personal en paralelo. Recuerden que la ley me obliga, o me direcciona, mejor dicho, a que yo implemente medidas de ingeniería, pero sin embargo yo puedo también estar trabajando con estas tres medidas, porque eso no me prohíbe la ley. Ya chiquillos, esto ha sido por el día de hoy. Nos vemos